Hoy en 11 a 11, Iker Zamayoa reconstruye al Málaga Club de Fútbol. Comenzamos. Bienvenidos un día más a 11 a 11. Hoy no para analizar a ningún equipo, hoy no para hacer ninguna previa, ningún post o ni siquiera para hacer una entrevista. Hoy para seguir una serie que empezó en su día conmigo, el día en el que yo reconstruía al Schalke 04 de una forma muy española, pero hoy le toca a Iker Zamayo reconstruir uno de los históricos de nuestro fútbol español. Hoy, grabando esto 20 de noviembre, todavía no son ni las 5 de la tarde, como veis, ya estamos a oscuras porque ya se acerca el invierno frío y ya se acercan las navidades y ya fuera hace ese frío de futboleros. Dentro de poco ese Boxing Day que ya todos esperamos. Iker Zamayo, muy buenas. ¿Qué tal, Dan? Muy buenas. Sí, sí, con ganas de hacer este reconstruyendo, que por cierto, el que hiciste tú del que yo me lo pasé muy bien haciéndolo, la verdad. He cambiado algunas cosas respecto a cómo lo hiciste tú, pero bueno, oye, espero que os guste esta reestructuración que he hecho del Málaga, que ahora mismo está en una situación complicada. Y como tú has dicho, ahora 20 de noviembre, esta semana he sufrido un cambio en el banquillo, así que ahora cuando me des paso, iré comentándoos un poco las novedades que he tenido en mente, que me he puesto ahí en modo director deportivo del conjunto andaluz. Tras su paso por la primera ref, un histórico de nuestro fútbol y que, oye, ojalá algún día, dentro de no mucho, volver a verle en primera división y recordar ese Euro Málaga. Claro, con ese bigote que tienes, no te pega mucho ser un jeque árabe, pero vamos a poner que eres uno de esos jeque árabes, ¿no? O cómo, ¿qué tipo de dueño vas a ser? A ver, yo aquí me he puesto más en modo figura de director deportivo, pero bueno, si quieres es llamarme manager Bueno, general venga. del equipo, de No, 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 directiva y director deportivo, yo soy el dueño, me llamo, no sé, tengo un nombre árabe muy raro, te he contratado de director deportivo y vamos a llevar a Málaga otra vez a la Champions League. Te pongo toda la pasta que quieras, Iker Zamayoa, todo tuya. pues mira, si te parece, yo a pesar de que me ofrezcas ese dinero, me lo guardo para el ascenso a Primera División y me he Ojo, basado un poco en las cuentas del Málaga esta temporada. muy He bien. hecho un apartado de ventas donde he Ujú. sacado bastante dinero y luego me he asemejado a la realidad donde he investigado por el presupuesto del Málaga esta temporada, he dividido y he visto lo que me ha restado para fichajes. Así que si te parece, me voy en Ujú. primer lugar al banquillo. Al banquillo, sí, que esta Porque semana se ha ido Pellicer. ¿Cuál ha sido tu sustituto, Iker? claro, es cierto que el Málaga ha puesto sustituto, ha apostado Sí, por Juan Funés, sí, el técnico del Atlético malagueño, pero claro, yo como director deportivo lo veo más como un interino porque he querido buscar un entrenador de caché que me pueda sí. devolver al Málaga a Primera División y sacarlo de esta situación. Entonces, tenía varias opciones y he optado por un entrenador que yo creo que para ascender al Málaga puede ser muy interesante, como es Luis García Plaza. He apostado por Luis García Plaza para el banquillo, que ahora mismo está libre, Ujú. no tiene equipo, su última experiencia fue en el Alavés la temporada pasada y no ha recibido, o por lo menos que sepamos, no ha recibido tentativa de ningún equipo para coger el cargo, así que yo como director deportivo le ofrezco ahí un contrato interesante, con ambición, para poder revertir esta situación de cara a un mercado de invierno que va a ser espectacular. Me gusta porque además has escogido un entrenador que si hablamos de ascensos a Primera División, un experto evidentemente es Luis García Plaza. Me gusta porque además personalmente es un entrenador que me gusta mucho, que oye, pues tú lo has dicho, está sin equipo y quién sabe si pronto acabará en un banquillo de segunda o de primera. Me gusta. Claro, antes de contarte todas las ventas y de lo que voy a recaudar con las ventas, recordemos de antemano que ya lo hicimos en el vídeo del Salque, aquí los precios de los que hablamos son todos Están- ajustándonos a los valores de mercado de Transfer Market, Eso ¿vale? es. Igual hay gente que dice que ese jugador cuesta más o ese jugador cuesta menos. Nosotros, para hacerlo lo más objetivo posible, Ujú. lo hacemos así, ¿vale? Primero de todo, me puse a investigar cuál era el presupuesto del Málaga esta temporada y vi que eran 21 millones, de los cuales 12 eran para el límite salarial. Por lo tanto, 9 me sobraban para fichajes. Entonces, ya tengo esos 9 millones para poder hacer fichajes. Y ahora te voy a comentar de carrerilla todas las ventas que he hecho y lo que he recaudado, ¿vale? Venga, vamos allá. Venga, primero. Eh, Einar Galilea, central, 0,6 millones. Gracias por los servicios prestados, pero no cuento contigo a partir del mercado de invierno. Con Alex Pastor, más de lo mismo, 0,3 millones de euros. Vamos a ir sumando poco a poco, ya estamos cerca de ese millón. Sigo con la defensa. He decidido también prescindir de dos laterales, uno por la derecha y otro por la izquierda. En primer lugar, Víctor García, 0,3 millones.
y Carlos Puga 0,3 millones de euros. Ujú. Luego, en el centro del campo también no cuento con tres nombres. El primero, Luismi Sánchez, 0,3 millones de Joder. euros. Luego, este yo creo que te va a sorprender, Darko Brasanac, Ojo, 500.000 euros, 0,5 millones. Tampoco cuento con él. para Es subir a cierto que primera es un división, ¿eh? jugador, claro, es un jugador muy experimentado, pero prefiero dar paso a otros fichajes que te voy a comentar posteriormente. Y el tercer hombre del centro del campo con el que no cuento es con Juanpe, que me llevo 0,2 millones de euros. Y por último, aquí en ataque sí que me deshecho de gente, la reestructuración en ataque ha sido interesante. Me deshago en primer lugar de Julen Lobete, el canterano de la Real Sociedad, 1,2 millones de euros Ojo, para ¿eh? las arcas del Málaga. Luego, otro de los fichajes estrella del Málaga en los últimos tiempos, Joaquín Muñoz, 1,7 millones de euros que nos llevamos. Y tres nombres que me quedan para concluir este apartado de ventas y te digo el acumulado. El primero, Josué Dorrio, 0,5 millones de euros. Eneco Jauregui, 0,7 millones de euros. Y por Sí. último, uno de los fichajes del verano del Málaga, Adrián Niño, 0,8 millones de euros. Entonces, Madre mía. en total, con las ventas, recaudo 7,4 millones de euros, más los 9 que me quedaban del presupuesto, se me quedan para fichajes 16,4 millones de euros. Claro, mucha venta, revolución total en el Málaga con jugadores, como has dicho, oye, que pueden servir en un caso para un proyecto de subir a primera división, en un caso realista, por así decirlo, pues el caso de Brasana o de Luismi, bueno, pues jugadores que ahora mismo en el Málaga son importantes y son seguramente intocables. Gente del Málaga que esté viendo esto, que no se nos enfade tampoco con lo que vendes, con lo que compras, porque al final es un juego totalmente, bueno, Ficticio, desde sí. ficticio, desde fuera, dos personas que viven muy, muy lejos de Málaga. Pero bueno, me ha sorprendido porque son muchas ventas y es verdad que sacas mucho, mucho dinero por ellos y ahora tienes mucho dinero para fichar. Claro, ahora tengo para hacer esta reestructuración en enero para que nos dé ese ascenso de volver a la élite en junio. Y si te parece, te comento. Es cierto que en la portería tenía a Alfonso Herrero, que es un grandísimo portero, Sí. pero creo que podía apostar por un portero veterano, que es suplente en primera división, para ser titular. Y en este caso me he ido al Club Atlético Osasuna y he fichado a Aitor Fernández por 0,7 millones de euros. Bueno, no me la esperaba esa, ¿eh? No me la esperaba porque al final la portería en Málaga con Alfonso sí es verdad que es un seguro, ¿no? En Málaga, que no hay ningún tipo de duda sobre él. Ojo, me ha sorprendido, pero al final sí es verdad que traéis a un futbolista que seguramente pues quiera jugar, necesite minutos, que no les está teniendo en primera división y además para un proyecto para subir. No me lo esperaba, pero me gusta. Claro, a ver, al final es un saltito de calidad. Luego, te he comentado también que me he deshecho un lateral derecho. Con Joaquín Gabilondo me lo quedo y he apostado por un lateral derecho que ahora mismo no cuenta nada para Marcelino en el Villarreal, que la temporada pasada estuvo cedido en el Club Deportivo Leganés y aquí sí que Ujú. he hecho ya una apuesta económica importante para un equipo de segunda división, como es Adrià Altimira, 1,5 millones de euros. Ojo, o sea, compras a Altimira. Eso es, sí, sí, Altimira me lo quedo en propiedad porque el precio lo veo razonable Sí. y ya Sí, que tengo dinero, pues además es complicado hoy en día encontrar buenos laterales, no abundan buenos laterales y seguramente sea de las posiciones más importantes que hay ahora mismo en el fútbol y en segunda división tener un lateral con capacidad de llegar arriba y también, oye, de defender, pues es realmente importante. Te has dejado ahí una buena paroja, pero en una posición importante y en un futbolista que evidentemente en segunda va sobrado. claro. Luego, al principio te he comentado que en el apartado de ventas me he deshecho de dos centrales. Pues bien, ficho a dos centrales, uno se lo quita a un rival directo, me voy al Real Valladolid y apuesto por Pablo Tomeo. Me dejo Ojo, muy buen 1,5 central. millones de euros. El año pasado en el Mirandés a mí me encantó Sí. y creo que es un central que podría ayudar mucho a este Málaga comandado por Luis García Plaza. Y el otro central me voy hasta Elche. Este tú que eres más seguidor de la Liga Hypermotion, a ver qué me dices. Es el central suplente del Elche, tanto de Gruber, de Chust como de Vigas. Apuesto por Bambo Diaby, cero coma Ojo, ocho millones de euros. Ojo, esta se ha puesto
un poco random, ¿no? Bueno, no sé cuántos minutos llega a tener la temporada pasada, pero me gusta el de Pablo Tomeo, que sí es verdad que le está costando un poco este año, pero al igual que al Real Valladolid en general, les está costando mucho, pero es verdad que su etapa en el Mirandés a mí me encantó y creo que del Valladolid esta temporada está siendo de lo poco salvable, por así decirlo, porque evidentemente le está costando al equipo de Pucela. Me gusta mucho el fichaje de Pablo Tomeo, creo que es un central que puede jugar en un equipo top 2 top 3 de la segunda división para ascender a primera división. Y el de ahí no me lo esperaba para nada, es muy, muy random. ¿Cuánto has dicho que pagas? 0,8, pero claro, es que tú ya sabes que yo al Elche le suelo ver bastante desde el año pasado y al fin y al cabo, pues también hay que darle un poco de carisma al equipo y tener Sí, gente así que sea corpulenta, que físicamente sean armarios sí. empotrados y en la plantilla no me va a molestar. Así que sumamos ahí y yo creo que tenemos ahí cuatro centrales Sí, porque con Javi Montero y con Murillo yo creo sí. que tengo ahí cuatro nombres muy interesantes. Sí, eso te iba a decir, claro, estos dos nombres hay que sumarles a otros dos nombres que son buenos centrales, como Jaime Montero y Murillo, que también son centrales que no sé si da para un equipo que quiera subir a la primera división, pero sí para un equipo que quiere pelear, al menos estar en la zona de arriba. Muy bien, de momento portero y la zona de defensa, muy bien, buenas inversiones y creo que se ha mejorado el equipo, Iker. Y no he cerrado la defensa porque también te he dicho que me Ojo, he ¿eh? deshecho de un lateral izquierdo. Ah, es verdad, es verdad. Entonces, aquí he investigado en agentes libres de jugadores que estén sin contrato. Y cuando es que me parece, vamos, perfecto para el Málaga. De hecho, ya lo tuvo Luis García Plaza en su etapa en el Mallorca. Y os estoy hablando ni más ni menos que de Brian Oliván. Me parece, vamos, un lateral libre Muy para un bien. equipo de segunda división. Me parece una auténtica ganga. Muy bien, el mercado de agentes libres en segunda división siempre suele ser importante porque al final económicamente no puedes competir siempre contra quizás otras segundas divisiones más potentes y el mercado de agentes libres es un mercado que en segunda los directores deportivos suelen estar muy muy atentos y más, oye, si encuentras un lateral izquierdo como este gratis, por así decirlo, con un límite salarial amplio, pues me gusta, bien, Claro que sí, y luego vas a ver que me ha sobrado dinero después de todos los fichajes, que ahí le puedo pagar una buena prima para que venga encantado a la Rosaleda. En el centro del campo he fichado los mismos que he vendido, ¿vale? Lo que pasa que bien. creo que he dado un salto de calidad. Primera opción, para un poco más de pivote, pero que tenga buen manejo de balón. No sé si tú te acordarás de él. No sé, claro, es que creo que en la etapa que jugó en segunda división, creo que el Racing no estaba en segunda, creo recordar. Te estoy hablando de Gastón Brugman, el mediocentro Oh, sí. uruguayo, que estuvo una No, temporada cedido en el no coincido Oviedo. con el Racing, no coincido con el Racing, pero sí, hombre. Sí, sí, de centrocampista uruguayo que ahora está en la MLS en el Sí. Nashville y tiene un valor de mercado de 1,2 millones de euros, entonces me lo traigo para Málaga. Otro exoviedista, claro, otro agente libre que es que cuando lo vi dije, es que es un caramelito. Te estoy hablando de Jaime Soane. A mí me parece que este jugador Oh, esté libre, me parece un es auténtico una borrada, es fichajazo. una borrada. De hecho, sonó también para el Racing. Me parece que la temporada pasada, una cosa así, sonó para el Racing y para varios equipos de segunda. También sonó para el Zaragoza en ese proyecto que se iba a hacer para subir a la primera división. Y como tú dices, es un jugador que esté agente libre, que no le quiera ningún. Vamos, no es que no le quiera, que no esté en ningún equipo de segunda división. Es un pecado, es un pecado. Mira, no había caído yo en Seoane, no había caído yo que estaba en agente libre. Y es un cambio muy, muy bueno, ¿eh? El de meter a Seban en tu Málaga. Claro que sí, es que al final estas oportunidades hay que aprovecharlas. Es cierto que tuvo ahí el conflicto de que él se quería quedar en el Oviedo, pero como tenía firmado el contrato con Pachuca, pues al final tuvo que rescindir el contrato porque en Oviedo no contaban con él y ahora mismo se encuentra buscando equipo. Y oye, yo aquí lo aprovecho para realizar esta reconstrucción del Málaga. Muy Y bien. mi tercer fichaje para el centro del campo es un nombre que ya ha salido en este canal de YouTube, concretamente en el vídeo que grabamos con Héctor Fernández, agente de Bayern Ford. Ujú. Y te estoy hablando de Unai Hernández, el Sí, canterano del Fútbol Club Barcelona que puso rumbo a Arabia al Ittihad, ahora sí. está en el Al-Shabaab comandado por Imanol Alguacil y después ya de unos años ahí en Arabia, pues bueno, ya sabemos cómo se desenvuelven los jugadores que van desde aquí a Arabia, sobre todo este tipo de jugadores jóvenes, Sí. que al final, pues bueno, quieren incrementar un poco ese bolsillo, que tienen ofertas económicas muy, muy tentadoras, pues bueno, le apetece volver al fútbol europeo y apuesto por él
pagando 1,5 millones de euros y así le doy un poco de calidad a un centro del campo que luego cuando te desenglose toda la plantilla yo creo que me ha quedado muy competitivo para poder suplir todas las bajas y que así Luis García Plaza pueda rotar cuando quiera a su gusto. Cuando has dicho que salió en el vídeo de Héctor, sabía que ibas a decir este nombre porque estuvimos hablando un pequeño rato de él, estuvimos hablando un poco de su marcha a Arabia, de que era un jugador con mucho futuro, que era un buen jugador que había decidido irse esta etapa de su vida a Arabia, y son jugadores al igual, ¿no? Que, por ejemplo Gavi Vega, que al final acaban volviendo, ¿no? Porque al final son jóvenes, les queda mucha carrera y pueden volver a caer en España. La liga Hypermotion es una liga muy, muy tentadora también, muy llamativa, en la que gusta ir a jugar a la Rosaleda, a la Romareda, al Sardinero, al Molinón, gusta. Y me pega que quiera volver, bueno, de Unai, que quiera, después de haber recaudado ahí un poco en Arabia, que vuelva a España, que lo haga al Málaga, a un equipo y a un proyecto para subir a primera, está bien. Claro que sí. Mira, voy ya para los hombres de ataque. Tengo concretamente seis, ¿vale? Porque es que, claro, al final me deshecho hasta de cinco nombres y eso hay Sí, que recuperarlo. Evidentemente, con el que me he quedado, que es el hombre insignia del Málaga ahora mismo, con David Larrubia, ese ni lo he sí, tocado. es una locura. Larrubia se ha quedado en el equipo. Entonces, te comento. El primer fichaje que voy a hacer, claro, para volver a Primera División, yo creo que en plantilla hace falta tener un soldado de don José Bordalás. Entonces, claro, me he ido al Getafe, he visto Coba da Costa, extremo izquierdo, un coste de 2 millones de euros, y he dicho, pues mira, no me va a venir nada mal y cada vez que le he visto jugar me ha parecido buen futbolista. Así que le hacemos bajar ese peldaño a segunda división para que siga creciendo como jugador y nos ayude a dar ese ascenso. Ojo, ojo que Luis García Plaza va a tener un soldado de Bordalás. Le tienes que convencer, para bajar de Claro. primera a segunda. Supongo que le tengas que pagar hoy una cantidad un poco importante de dinero. Espero que te dé el límite salarial. Obviamente, un jugador de esas características en un equipo de segunda división, pues significa buen proyecto para subir. Me gusta, está bien. Mm. Y el otro extremo que he decidido fichar ha sido, bueno, en este caso es una cesión, ¿vale? Porque en ataque Te iba a tengo dos decir, no cesiones. tenías, no habías, no, todavía Claro. estamos ya en la parte de adelante y en la parte del ataque no, todavía no tienes ninguna cesión. Claro, es que al final los equipos de segunda división se curten mucho de jugadores cedidos y aquí en Sí. ataque tengo dos. El primero, Antoniu Roca, perdón, del Real Club Deportivo Español, que a mí el año pasado Ujú. cuando apareció, bueno, emergió en el primer equipo, la verdad, que le vi varios detalles que me gustaron, pero yo creo que necesita esa cesión para curtirse como Ujú. jugador. Y yo creo que el español nos lo cede encantado porque ahora mismo con la irrupción de Dolan está jugando muy, muy Sí. poco. Y la otra cesión, este nombre yo sé que te va a gustar. El hijo pródigo del Málaga se fue al Newcastle, le cedieron a Bélgica, entonces cortamos de raíz esa cesión en Bélgica, vuelve al Newcastle y vuelve cedido a Málaga Antoñito Cordero. ¡Oh! ¡Ojo, eh! Ojo, pues a ver, esa es realista en el sentido de que vuelve a casa, ¿no? De que vuelve a Málaga y también le tienes que convencer, evidentemente, para volver aquí. Le tienes que decir que, oye, por fin hay un proyecto para subir a la primera división, pero me gusta, hombre, la Rubia y Antoñito, tela marinera arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, luego te cuento el 11 titular que tengo en mente, pero evidentemente es con Antoñito Cordero y con la rubia. Y me quedan dos nueves, ¿vale? Luego ya veremos cómo se puede adaptar, porque el equipo se puede adaptar a la 4-2-3-1 o 4-4-2. Eso se lo dejamos al míster. Yo le doy mimbres y que él decida. El primer nombre es un nombre que ahora mismo está de capa caída en primera división y yo creo que bajar al Barça a segunda división no le vendría mal. Me estoy yendo al Real Betis, concretamente al Chimi Ávila. 2 millones de euros. Ojo, ojo, a ver, esta es muy difícil, esta es complicada, más sabiendo un poco cómo es el Chimi, ¿no? Decirle al Chimi Ávila, oye, vas a jugar en segunda división, pues igual te dice que Nanay, pero sí es verdad que por rendimiento ahora mismo es un jugador que en primera división no le está dando, no está teniendo minutos, le está costando mogollón. Y quizás, oye, bajar al barro, por así decirlo, de la segunda división, marcar 25 goles en el Málaga, ser pichichi de la segunda división y volver a primera, quizá le vendría bien. Molaría ver mucho al Chimi Ávila jugar otra vez en segunda división. No sé cómo se lo tomarían en Pamplona, el que se vaya ahora al Málaga.
pero bueno, es complicado, pero si fuese por rendimiento me cuadra realmente. Pero Claro bueno, que sí, es que en las últimas temporadas ha pegado un bajón. Del Club Atlético Osasuna ya se fue bastante regular. En el sí, Betis al principio tuvo una reducción que parecía que podía jugar sí, algo con parecía. Pellegrini, pero luego se ha quedado estancado. Es cierto que habrá quien ponga en comentarios que el Chimi Ávila pega en el Getafe de Bordalás, eso estamos todos de acuerdo. Hombre. Pero bueno, Es algo que deseo ver en mi vida, o sea, antes de que el Chimi se retire, ojalá que coincidan Bordalás y el Chimi Ávila. No sé cómo Ángel Torres, el presidente de Getafe, no pone ahí el dinero por el Chimi Ávila, porque creo que todo amante al fútbol español sería muy, muy feliz, la verdad. lo que podría ser Nión y el Chimi Ávila en una misma Buah. alineación. Madre mía. Y cierro con un jugador que también se le ha nombrado en este canal, concretamente en el vídeo del recap de camisetas que grabamos con Jaume Naveira. Es mi mayor apuesta. Me he dejado 4 millones de euros en Afimico Pululu, el delantero del Jagiellonia, perdón. Madre mía, Pululu. Ojalá, ojalá. O Con él sea, cierro mi equipo. ¿cuánto te has gastado en Pululu? 4 millones de euros. 4 millones. A ver, no me parece un precio bastante razonable. No, es un precio razonable, es un precio razonable. Lo ibas a recuperar en camisetas en apenas Tal 3 cual. días, ¿eh? O Tal sea, cual. cuando Pululu fichase por el Málaga, no habría tienda, no habría gente fabricando camisetas suficientes para todo el mundo que quisiese una camiseta de Pululu. Muy carismático. Ojalá ver a Pululu en la segunda división, en la Sí, Liga a GFB. ver, y yo no lo veo mal del todo porque al final es bajar de una liga polaca a segunda división, pero yo creo que el nivel Sí, de segunda división es más alto que el de la liga polaca. sí, a un proyecto para Y subir. claro, y un jugador que tiene ahí experiencia en competiciones europeas en la Conference, así que no lo veo mal. Así que en total me he dejado 15,2 millones de euros. Me sobran 1,2 que lo metemos ahí al límite salarial y primas y demás, Mm. más lo que se habrá liberado también del límite salarial. Así que no sé qué te ha parecido esta reestructuración que ha hecho el Málaga. Ahora te digo cómo se me queda la plantilla, pero yo creo que no está mal, ¿eh? Está bien, porque bueno, has jugado mucho con eso de ventas y compras para que te cuadre a la perfección, incluso para darte algún caprichín que otro, y es un equipo evidentemente para subir a la primera división, que ahora me dirás el 11 pero así a simple vista es un equipo pues que tiene más o menos todo equilibrado, que tiene de todo y que en segunda división pues evidentemente estaría arriba sin ningún tipo de duda. Me ha gustado. También habría que convencer a Jaume de decirle, oye, no vas a volver a narrar a Pululu en el Multichampion. Tendría que irse a Es segunda verdad. división, pero bueno. Le costaría, le Sí. costaría asumirlo. Que por cierto, ahora que lo digo, claro, si a la gente le gusta este vídeo y quiere que analicemos la situación del Málaga, que le dé like, que se Sí. suscriba, que incluso nos lo deje en comentarios y nos Mm. pondremos en contacto con algún periodista del conjunto Hombre. Boquerón y haremos un análisis que vemos que os están gustando mucho a todos nuestros suscriptores. Pues mira, si te parece, voy con el 11, te comento también los que tienen de suplente en cada posición, ¿vale? Mm. De portero titular, evidentemente, Aitor Fernández. Y de suplente los hemos comentado Alfonso Herrero y también Carlos López, que estaba pensando en cederlo por ahí, pero bueno, que se Ah, curta como tercer portero. sí. Tiene dos porteros veteranos por delante. En defensa, la defensa de cuatro sí o sí, formada por Adrián Timira con Joaquín Gabilondo de suplente. Centrales titulares, voy a poner a Javi Montero y a Pablo Tomeo, ¿vale? Y de suplentes a Diego Murillo y Bambo Diaby. Los centrales, eso. Vale, sí, eh, Jaime Montero que le están cayendo, bueno, ya le cayeron en su día desde Santander y ahora hay gente en Málaga que no está muy, muy contenta con su rendimiento, pero sí es verdad que Jaime Montero es un central, lo demostró en Santander, la época en la que jugó hasta que José Alberto le quitó del 11 que es un central con, bueno, que en segunda división va sobrado para un equipo que quiere de, subir de a primera. garantías. Sí. Sí, es cierto, cuando estuve mirando centrales, estuve a punto de plantarme en el Sardinero y pagar 1,8 millones por Javi Castro, pero digo, antes No, de quedarme increpe, le voy a dejar tranquilo. te hubiese increpado, sí. Y luego, Claro. en el lateral izquierdo, Brian Oliván y suplente Dani Sánchez, Sí. ¿vale? Luego, centro del campo, claro, el centro del campo puede ser o doble pivote o tres. Yo voy a poner con tres, ¿vale? Entonces pongo a Gastón Brugman, Doctor de suplente. Izan Merino, la promesa del Málaga que tiene muy buena pinta, que estuvo en Sí. el Mundial Sub-20. Y luego también Jaime Seoane, que puede cumplir esas vertientes un poco de centrocampista más recuperador y también más de media punta. O sea que es así bastante versátil.
Y de suplente de ambos, por un lado Unai Hernández y por el otro Rafa Rodríguez. Y también tengo en plantilla a Ramón Enríquez, que se puede adaptar a cualquier Muy posición bien. del centro del campo. Muy claro, ¿Vale? no había pensado no me había acordado de Dotor, que claro, es un muy buen futbolista, que ya bien sea para titular o como recambio, ahí está para un para un proyecto para subir a Primera División. Claro, claro, es que al final, oye, tenemos que tener plantilla las posiciones dobladas porque si no, con la locura que es la liga de hipertensiones, aquí puede pasar Eso cualquier es. cosa. Porque con todos sanos puede haber un conflicto, pero tener todos sanos en una plantilla ya sabes que es Exacto. muy complicado. Y encima puede haber gente que se vaya con la selección, porque hay jugadores aquí internacionales incluso. Y luego en ataque. Por un lado, por la derecha, David Larrubia, por la Ujú. izquierda, Antoñito Cordero y arriba Pululo. Luego de suplente de Larrubia, evidentemente, Coba da Costa, de Cordero Antonio Roca y de suplentes de Pululo, tanto el Chimi Ávila como Chupe. La rubia, Antoñito y Pululu, ¿eh? Es mucho, demasiado carisma, ¿eh? Demasiado Sí, carisma sí, sí. para una delantera de la segunda división. Ojo, que pones a Pululu por delante del Chimi Ávila. Sí, a ver, es que, claro, yo lo veo mejor delantero, la verdad, como 9. Claro, luego, en cambio, jugando con 4-4-2 los extremos los puedo mantener, o incluso alguno en el centro del campo que se pueda adaptar también ahí de interior, y luego en doble punta, ahí sí que Pululu Chimi me cuadra una dupla muy Sí, interesante. sí, eso te iba a decir, doble punta a los dos muy bien, pero claro, tendrías que engañar al Chimi Ávila, le tendrías que decir, oye, vas a ser titular indiscutible porque si le dices al Chimi Ávila, vas a ser el suplente de Pululu en el Málaga, el Chimi Ávila te va a mandar a la playa. Bueno, a ver, Dan, tú ya sabes cómo es esto del fútbol. Al final se prometen muchas cosas, pero luego pasa lo Sí, que pasa. es Lo así, es que, así. Es así. el que lo determina es el balón. Así que en Mira, este mira, Málaga Iker de, Zamayoa vale como director deportivo, sí, señor. claro que sí, claro que sí. Entonces, este Málaga de Luis García Plaza, con una plantilla yo creo que bastante amplia y bastante compensada, yo creo que vamos a pelear por ese ascenso a Primera División y con tu Racing. Así que espero que a la gente le haya gustado esta reconstrucción del conjunto de la Rosaleda. Ojalá ver un primero Racing, segundo Málaga y verles por fin otra vez en primera división. Me ha gustado, lo has hecho bien. Bien clarito, con ventas y con compras para que te cuadre el límite salarial. Muy pocas cesiones para lo que es un equipo de segunda división, que sabemos que en segunda división las cesiones son fundamentales. Pero me ha gustado, creo que tienes equipo, creo que has hecho un buen proyecto para subir a la primera división. Creo que Iker Zamaya como director deportivo del Málaga bueno, iba a salir al menos este año bien. Luego otra cosa sería mantenerse el siguiente año en primera división y decirle a la gente que ponga en los comentarios qué más reconstrucciones les gustaría ver. Si quieren que nos vayamos al extranjero, si nos quedamos aquí en primera ref, en segunda, en segunda ref, hay muchísimos históricos. Que diga la gente en comentarios qué otro equipo, qué otra reconstrucción les gustaría ver. Y nada, suscribiros, darle a like, activar la campanita que poco a poco vamos sumando contenido y a ver si llegamos por fin a esos 700 suscriptores, Iker. Claro que sí. Así que nos ayuden a seguir creciendo en 1111. Que por cierto, este tipo de vídeos también lo vamos a hacer con Gorka, el colaborador que ya os presentamos en el vídeo aquel que hicimos del mejor 11 de la Champions. Así que nada, Ah, segunda reconstrucción de equipo, seguimos sumando contenido y nos vemos en la próxima. adiós.